Me alegra mucho volverlos a ver por aquí. Hoy voy a contar una historia después de la cual les aviso que será difícil seguir viviendo como antes. Sepan que las historias de otros nos ayudan a entender también la nuestra. Y quizá esta sea una de ellas. La voz de Valeria cortó el cálido murmullo del café como un cuchillo. «Lárgate de aquí. Nadie te va a dar agua gratis». Ernesto se apartó de la ventana, donde hacía apenas un momento observaba las primeras gotas de lluvia caer sobre el asfalto mojado. Junto a la puerta estaba una niña de unos 8 años, delgadita, con una chamarra que claramente le quedaba grande, como si fuera prestada. El cabello oscuro, en trencitas despeinadas, brillaba por la humedad. «Solo pedí agua», dijo la niña en voz baja, sin levantar la mirada. La voz le temblaba, pero en ella se notaba la costumbre de que le dijeran que no. «Me duele la garganta». «Pues entonces vete». Valeria ya había puesto la mano en la manija de la puerta. «Valeria». Ernesto lo dijo tan bajo que la mesera apenas lo escuchó. Dio un paso hacia la barra y sirvió agua. «Tráele chocolate caliente y pancakes con miel». «Señor Salinas». «Pero ella...» «Por favor». En su voz no había irritación, solo cansancio. Un cansancio tan profundo que Valeria se quedó callada. Le tendió el vaso a la niña. Ella lo tomó con las 2 manos, como si fuera algo frágil, y bebió varios tragos con ansia. Le temblaban los dedos, ya fuera por el frío o por los nervios. «Gracias», susurró la niña, secándose los labios con la manga. «Pero no me puedo quedar. Mi abuela me va a regañar». «¿A dónde vas con este frío?» Ernesto se puso en cuclillas para quedar a su altura. Una sensación extraña le apretaba el pecho. Había algo familiar en los ojos oscuros de la niña, algo dolorosamente cercano. «A mi casa». La niña tosió, una tos húmeda, de pecho. Ernesto habría reconocido esa tos entre mil. Principio de bronquitis. «Mi abuela me mandó a la tienda, pero me perdí tantito». Le devolvió el vaso y se dio vuelta hacia la salida. Ernesto quiso detenerla, pero la niña ya había salido a la calle, donde las gotas gruesas de lluvia giraban bajo la luz amarilla de los faroles. Donde la figura delgada dentro de aquella chamarra desproporcionada se fue borrando rápido en la penumbra. Se quedó parado junto a la puerta, mirando por la ventana. La lluvia se intensificaba, igual que hacía 23 años. «Papá, no te vayas. Me da miedo», susurró entonces la pequeña Ana, aferrándose a su chamarra. Tenía 7 años. Los mismos ojos oscuros, llenos de una tristeza infantil demasiado adulta para su edad. «Mi cielo, te lo prometí. Será rápido. 2 meses y vuelvo con dinero. Te voy a comprar esa muñeca que tanto quieres». «No quiero una muñeca. Quiero que te quedes». Susana estaba parada en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados. «Ernesto, ya basta. Se te va a hacer tarde». Él besó a su hija en la coronilla y salió. Al llegar a la entrada del edificio, se volvió. Ana le hacía señas desde la ventana, con la frente pegada al vidrio. Él le respondió con la mano y siguió caminando, sin saber que era la última vez que vería a su hija. «Señor Salinas». La voz de Valeria lo devolvió al presente. «Se está enfriando el chocolate». Él la miró. Joven, de unos 25 años, brusca, pero no mala. Solo demasiado joven todavía para entender que la vida se rompe más fácil de lo que parece. «Valeria, vete a tu casa. El turno ya terminó. Todavía faltan 2 horas para cerrar». «Vete», repitió él con suavidad. «Y trata de no volver a ser grosera con los niños. Nunca sabes por lo que están pasando». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Ernesto se quedó solo en su café. La Anita. Lo había llamado así por su hija, por esas mismas flores que ella dibujaba en cada pedacito de papel. Llevaba 14 años construyendo ese mundo, acogedor, impregnado de aromas a canela, vainilla y pan recién horneado. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas, familias ajenas de los años 50 y 60, sonriendo desde tarjetas amarillentas. La gente se las llevaba de los álbumes de sus abuelas cuando conocía su idea. Cada fotografía era la vida de alguien, la felicidad de alguien, detenida para siempre. En un lugar de honor colgaba, enmarcado, un viejo libro de cocina de 1962. Las páginas estaban amarillentas, las recetas escritas con tinta desvanecida. Su talismán.
Los pais hechos con esas recetas salían tan buenos que la gente volvía una y otra vez. Él sonreía sin contar que horneaba cada pay con una oración para que Ana estuviera viva en algún lugar, sana, feliz. 23 años. 23 malditos años, sin saber si su hija seguía viva. Ernesto apoyó la frente contra el vidrio frío. La lluvia caía con más fuerza, cubriendo la ciudad con un velo gris. En algún lugar de esa ciudad, él siempre había creído eso. Vivía Ana, ya adulta, de 30 años, seguramente con una familia. Ella lo había olvidado. Susana seguramente le contó alguna historia, que él las había abandonado, o que simplemente no quiso volver. Durante 5 años buscó. La policía se encogía de hombros. La esposa tenía derecho a irse con la niña. Los detectives privados cobraban y desaparecían. Su suegra le escupía en la cara. Mi hija no tuvo marido. ¿Y tú quién eres? Los papeles del divorcio aparecieron como si hubieran caído del cielo. Una falsificación descarada. Eso lo supo después. Pero el pasado no se podía reescribir. Susana sabía encontrar a la gente indicada. Y él solo sabía trabajar de la mañana a la noche. En obras, en panaderías, ahorrando cada centavo para seguir buscando. Luego se acabó el dinero. Se le acabaron las fuerzas. La esperanza se le escurría entre los dedos. Y decidió quedarse. Construir algo suyo. Algo que esperara a Ana por si algún día regresaba. El café se volvió su refugio. Un lugar donde podía imaginar. Ahorita mismo su hija va a entrar por la puerta. Va a sonreír. Papá, ya llegué. Pero no llegaba. Ernesto se enderezó de golpe. Se puso la chamarra. Se enrolló la bufanda. Y salió a la calle. El aire húmedo le golpeó la cara. Caminó, mirando con atención a los pocos transeúntes. Golpeó la cara. Y entonces la vio. La niña estaba junto a la entrada de un edificio viejo, recargada en la pared, tosiendo, una tos larga, desgarradora, doblada por la mitad. Las trencitas ya estaban completamente deshechas, la chamarra empapada. Niña, la llamó, acelerando el paso. Espera. Ella se volteó. Bajo la luz del farol, Ernesto vio con claridad su rostro. Pálido, cansado, con una expresión seria que no correspondía a su edad. Y esos ojos, oscuros, con un brillo profundo, exactamente como los de Ana. El tiempo se detuvo. Ernesto miraba a la niña y veía, a través de los años, a su hija de 7 años saludándolo desde la ventana. «Usted es el señor del café», susurró la niña, retrocediendo hacia la puerta. Ernesto se puso en cuclillas justo sobre la banqueta mojada. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz ronca. La niña se quedó callada un momento, observándolo. «Vera. ¿Y usted?» «Ernesto». «Vera. ¿Y cómo se llama tu mamá?» «Ana». La niña volvió a toser. «Pero ahorita está en el hospital. Tiene malito el corazón. Yo vivo con mi abuela». El mundo se tambaleó. Ernesto se sostuvo de la pared para no caer. Ana estaba viva. Tenía una hija. Su nieta estaba ahí, frente a él, temblando de frío, tosiendo de una manera que daban ganas de envolverla en 100 cobijas. «¿Cómo se llama tu abuela?», susurró él. «Susana». Vera titubeó, y luego agregó más bajito. «A veces toma agua amarga. Entonces yo trato de no estar en la casa». Ernesto cerró los ojos. 23 años. Había vivido a unos cuantos kilómetros de su hija y de su nieta. Tan cerca, y al mismo tiempo tan infinitamente lejos. «Vera». Abrió los ojos. «Ven conmigo. Te voy a dar de comer, te voy a calentar, y mañana vamos juntas al hospital a ver a tu mamá. ¿Si quieres?» «Usted es bueno». Vera lo miró con los ojos muy abiertos. «Pero mi abuela se va a enojar. No se puede ir con desconocidos. Yo voy a hablar con tu abuela». Ernesto le tendió la mano. «Te lo prometo. Pero ven, estás helada». Vera dudó. «Te lo prometo». Luego su manita se posó en la gran mano trabajada de él. Y Ernesto sintió como algo en su pecho, algo que había estado en silencio durante 23 años, despertaba y empezaba a temblar. Parecido a la esperanza. Parecido a un milagro. La lluvia caía en gotas gruesas, borrando sus huellas. Caminaban por la ciudad nocturna, un hombre mayor y una niña pequeña. Y daba la impresión de que el tiempo les estaba dando una segunda oportunidad. El café los recibió con silencio y calidez. Ernesto sentó a Vera en una mesa junto a la ventana.
Encendió una lámpara de pie con una pantalla bordada con margaritas. La luz cayó suavemente sobre el rostro de la niña, iluminando las sombras azuladas bajo sus ojos y el puñado de pecas sobre el puente de la nariz. Siéntate, caliéntate. Le quitó la chamarra empapada y la colgó junto al radiador. Ahorita te preparo chocolate caliente. Vera guardaba silencio, mirándolo con cautela. Así miran los niños que ya aprendieron que la bondad de los adultos rara vez es desinteresada. A Ernesto le temblaban las manos mientras servía la leche. Medía el cacao y agregaba una pizca de canela y azúcar de vainilla. Nieta. Su nieta estaba sentada en su café. Ana estaba viva. Esas dos palabras le sonaban en la cabeza como campanas. Viva, pero en el hospital. Del corazón. Y él ni siquiera lo sabía. Calentó los pancakes, los bañó con miel y mantequilla. El aroma se extendió por el café, dulce, hogareño, reconfortante. Vera miraba el plato como si no pudiera creer que todo eso fuera para ella. Come. No te dé pena, dijo Ernesto sentándose frente a ella. Y yo te voy a mirar, si no te molesta. La niña tomó el tenedor y cortó con cuidado un pedacito. Masticaba despacio, disfrutando. Ernesto veía cómo intentaba no apresurarse, no mostrar que tenía hambre. Orgullo, el mismo que tenía Ana cuando era niña. Está rico, soltó Vera, tomando la taza con las dos manos. Gracias, señor. Ernesto, sonrió él. Con las dos manos. Solo tío Ernesto. Ella soltó un pequeño resoplido, casi inaudible, pero era una risa, la primera en todo ese tiempo. ¿Y a usted le gusta leer? Sí, me gusta. Mamá me leía todas las noches. Bueno, me leía hasta que se enfermó. Vera se terminó el último pancake y empezó a recoger las migajas del plato con el dedo. Primero estuvo acostada en la casa, decía que solo estaba cansada, y luego se cayó ahí mismo en la cocina. Me asusté. Pensé que se iba a morir. Ernesto volteó hacia la ventana. Usted tiene ojos buenos, dijo Vera de pronto, como los del abuelo de mis sueños. Él se volvió de golpe. ¿De tus sueños? Sí. Se encogió de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. A veces sueño con mi abuelo, alto, con bigote, horneando país. Dice que algún día vamos a estar juntos todos, él, mamá y yo. Ernesto se pasó la mano por la cara. Bigote, sí. Él había tenido bigote. Se lo afeitó hacía 5 años, cuando ya estaba demasiado canoso. ¿Y tienes algo dibujado? Preguntó, solo para alargar la conversación, para no soltar ese hilo frágil que los unía. Vera metió la mano al bolsillo y sacó una hoja doblada en 4. La abrió y alisó los bordes arrugados. Ernesto tomó el dibujo. Una mujer de cabello largo, sin duda Ana. Una niña con vestido y trencitas, Vera. Y una tercera figura, masculina, tachoneada con tanta rabia que el lápiz había roto el papel. Encima, con letras torcidas, papá, y un tachón grueso cruzándola por completo. Lo dibujé hace mucho, susurró Vera, quitándole la hoja. Quería dibujar una familia, como en los libros, pero luego entendí que nosotras no tenemos papá, ni vamos a tener. Por eso lo taché. El dolor fue tan agudo que parecía imposible respirar. Febrero de 2001. Había vuelto de un viaje de trabajo un día antes. Quería darles una sorpresa. En el bolsillo llevaba una muñeca nueva, en su caja, comprada con el último dinero que tenía. Abrió la puerta con su llave. Vacío. Con el último dinero. El departamento se veía como si nadie hubiera vivido allí jamás. Los dibujos de la niña ya no estaban en el refrigerador. Las fotos habían desaparecido. Sobre la mesa había una nota con la letra desigual de Susana. Ernesto, no nos busques. El divorcio ya está hecho. Olvídate de que alguna vez tuviste familia. Se quedó parado en medio de la cocina vacía con la muñeca en las manos, incapaz de creerlo. Llamó a su suegra, y ella le colgó. Fue corriendo a la policía. Ahí se encogieron de hombros. La esposa tenía derecho a irse con la niña. El divorcio estaba tramitado, los papeles en regla. Pero yo no firmé. Estaba de viaje. Su firma está aquí, señor. Mire. Detectives privados. Uno, otro más. Tomaban el dinero, prometían resultados. Encontraban a Susana, pero no lograban dar con la dirección exacta. Después la pista volvía a perderse. Luego se acabó el dinero. Durante 5 años buscó,
Trabajó en 3 empleos, entregó cada centavo. Adelgazó, se ganó una úlcera, dejó de dormir. Y después bajó los brazos. No porque hubiera dejado de amar, sino porque entendió. Si Susana se escondía con tanta desesperación, era porque tenía miedo. Tal vez un nuevo esposo, una nueva vida. Y Ana, en esa vida, quizá era feliz. ¿Para qué irrumpir y destruirlo todo? Eligió soltar. La decisión más difícil de su vida. Tío Ernesto, ¿está llorando? Ernesto se pasó la palma de la mano por la cara. Mojada. Solo me entró polvo en los ojos. Mintió, sonriendo a la fuerza. Vera, ¿y dónde viven tú y tu abuela? Calle Cepeda, 23, departamento 45. Volvió a toser, más largo y con más esfuerzo. Ernesto le llevó un vaso de agua tibia con miel. Tómalo en traguitos. Y mira, mañana tú y yo vamos a ir a ver a tu mamá al hospital. ¿Quieres? Los ojos de Vera se iluminaron. ¿De verdad? Pero no tenemos dinero para el pasaje. Mi abuela dijo que solo el sábado. Yo las llevo. Tengo carro. Se sentó a su lado y tomó su mano entre las suyas. Quiero ayudarlas. A ti y a tu mamá. Tomó su mano entre las. ¿Puedo? Vera lo miró largo rato, estudiándolo, y luego asintió. Sí, pero primero hay que preguntarle a mi abuela. A veces es buena, cuando no toma agua amarga. Ernesto apretó los dientes. Susana. La mujer que había destruido su vida con una sola nota. Debería haberla odiado, pero solo sentía una compasión cansada y una firme determinación de no dejar que volviera a dañar a esa niña. Está bien, hablaremos con tu abuela. Y por ahora quédate aquí, ¿sí? Voy a llamar a una buena mujer para que se quede contigo. ¿No se va a ir para siempre? En la voz de Vera sonó el pánico. No me voy a ir. Te lo prometo. Solo voy a comprarte ropa abrigadora. Tu chamarra está completamente empapada. Marcó el número de Elena. Ella contestó al segundo timbrazo, con voz soñolienta y sorprendida. «Señor Salinas, ¿pasó algo?» «Elena, ¿puedes venir al café? Urgente. Necesito ayuda». Sin hacer preguntas de más. 20 minutos. Ya voy. Elena Vargas trabajaba con él desde hacía 15 años. Desde el día de la apertura. Viuda, callada, delicada, de las que saben guardar silencio cuando hace falta y apoyar con una sola mirada. Ernesto sabía que podía confiarle lo más valioso. Cuando llegó, con una chamarra puesta a toda prisa sobre la ropa de casa, Ernesto le explicó la situación en pocas palabras. Elena asintió, se sentó junto a Vera y sonrió. «Hola, cielo. Me llamo tía Elena. ¿Quieres que te enseñe a bordar? Yo siempre traigo hilos conmigo». Vera asintió con inseguridad. Ernesto apretó agradecido el hombro de Elena y salió a la noche. El centro comercial cerraba una hora después. Alcanzó a comprarlo todo. Una chamarra de invierno, brillante, color frambuesa, forrada de peluche. Un gorro con pompón, botas, medias gruesas, un suéter, una bufanda, guantes. El dinero era solo papel. El calor para su nieta era vida. De regreso llamó a Rolando, un detective jubilado al que había conocido en un club de negocios 3 años antes. «Rolando, necesito una dirección». Club de negocios 3 años. Susana Varela, de unos 50 años. Nieta de 8 años. En esta ciudad. ¿Hablas en serio, Ernesto? ¿Después de tantos años? Encontré a mi nieta. Por casualidad. Necesito encontrar a mi hija. Está en el hospital. Urgente. 2 horas. Espera mi llamada. Ernesto volvió al café. Vera estaba recargada en el hombro de Elena, casi dormida. En las rodillas tenía una servilleta con una flor a medio bordar. Puntadas torcidas, pero hechas con esmero. «Está agotadita, pobrecita», susurró Elena. «Si necesita ayuda, dígamelo». Ernesto miró a esa mujer que había estado a su lado durante 15 años. Él sabía lo que ella sentía. Simplemente fingía no darse cuenta. Había enterrado su corazón junto con la esperanza de encontrar a Ana. Pero ahora, al ver la forma en que Elena sostenía a Vera con tanto cuidado, cómo le acariciaba el cabello revuelto, pensó, quizá el tiempo da oportunidades no solo para recuperar lo perdido, sino también para encontrar algo nuevo. «Gracias», dijo en voz baja. «Por todo, Elena. Por existir». Ella sonrió, triste y luminosa al mismo tiempo. El teléfono vibró 1 hora y media después. Calle Cepeda, 23.
Departamento 45. Registradas: Susana Varela y Vera Varela. Tu nieta, Ernesto. Felicidades. Ernesto apretó el teléfono. Mañana iría allí. Mañana vería a la mujer que le había arrebatado 23 años de vida con su hija. Y mañana empezaría el regreso de lo que parecía perdido para siempre. La mañana llegó con una luz gris que se filtraba entre las nubes. Vera dormía en el sofá, envuelta en la manta que había traído Elena. Ernesto no durmió en toda la noche. Estuvo sentado junto a la ventana, tomando té ya frío y mirando la dirección escrita en un papelito. Calle Cepeda, 23, Departamento 45. Solo unos cuantos kilómetros lo separaban de la mujer que alguna vez había sido su esposa y que después lo borró de la vida de su hija. Cuando Vera despertó, él le dio de desayunar avena con pasas y le puso la chamarra nueva. La niña daba vueltas frente al espejo, sin poder creer que todo eso fuera suyo. Y se fueron. La casa se veía como si el tiempo se hubiera olvidado de ella. Ernesto tomó a Vera de la mano. Ella le apretó los dedos con fuerza, como una adulta. Tercer piso. Ernesto tocó la puerta. Silencio. Luego pasos arrastrados. La puerta se abrió de golpe. Susana estaba en el umbral con una bata gastada y deslavada, el cabello revuelto, con las canas peleándose con los restos de un color que alguna vez fue pelirrojo, el rostro hinchado, los ojos rojos, y de ella salían olor a vino barato y tabaco. Miró a Ernesto durante varios segundos sin reconocerlo. Después los ojos se le abrieron de golpe. «Ernesto», susurró, agarrándose del marco de la puerta. «Dios mío, ¿eres tú?» Él guardó silencio. Durante 23 años había imaginado ese encuentro, lo que diría, cómo derramaría todo el dolor acumulado. Pero ahora, al mirar a esa mujer destruida, solo sentía vacío. «Abuela Susana», dijo Vera en voz baja, escondiéndose detrás de Ernesto. «Ya llegamos». Susana miró a su nieta, y algo se estremeció en su rostro. «Pasen», soltó, dándose la vuelta. «Ya que vinieron». El departamento los recibió con aire rancio y penumbra. Las cortinas cerradas, polvo en las esquinas, una montaña de platos sin lavar, botellas vacías. A través del abandono, asomaban restos de la vida anterior. Junto a la ventana había un piano, viejo, cubierto por una capa de polvo, pero todavía conservando la nobleza de su forma. Encima estaban unas partituras con las esquinas dobladas y amarillentas. Claro de luna. Una vez la habían tocado juntos, en otra vida, cuando Susana era maestra de música y él un joven pastelero. En los estantes había fotos enmarcadas puestas de cara a la pared, como si Susana no pudiera soportar que el pasado mirara su presente. Vera se fue a un cuartito pequeño con una cama plegable y cajas de juguetes amontonadas en una esquina. Ernesto se quedó en la sala. Y cajas de juguetes. Susana se sentó en un sofá hundido y encendió un cigarro con las manos temblorosas. «Entonces, ¿viniste a presumir tu rectitud?» Su voz era ronca, agotada. «Ya sé que de todos modos no me vas a perdonar. Vera dijo que Ana está en el hospital, en el regional». Susana dio una calada y soltó el humo. «El corazón. Dicen que necesita una operación urgente. Si no...» No terminó la frase. Hizo un gesto con la mano. «No hay dinero. ¿De dónde lo voy a sacar?» «Yo puedo pagar», soltó Ernesto con sequedad. «Todo lo que haga falta. Pero primero vas a responder mis preguntas. ¿Por qué le dijiste a Ana que yo había muerto?» El silencio cayó. Pesado. Sofocante. Susana alargó la mano hacia la botella de la mesa. Ernesto dio un paso al frente, se la arrebató y la lanzó al fregadero. Se rompió con un estruendo seco. «Vas a hablar estando sobria. Me debes por lo menos eso». Susana miró los vidrios rotos y luego se cubrió la cara con las manos. Los hombros le temblaron. Lloraba en silencio, con sacudidas, como lloran las personas que ya no saben hacerlo de tanta vergüenza. «No le dije que habías muerto», susurró entre los dedos. «Eso lo dijo mi madre cuando Ana preguntó. Yo simplemente no la corregí. Así me resultaba más fácil». «Más fácil». Ernesto sintió cómo la rabia empezaba a encenderse dentro de él. «¿Le quitaste a su padre a tu hija porque así era más fácil? ¿Y tú acaso vivías?» Susana apartó las manos del rostro, y en sus ojos había tanto odio hacia sí misma, que por un momento Ernesto se quedó desconcertado.
Te la pasabas en viajes de trabajo, una semana en casa, 3 meses en el norte. No había dinero. Yo cargaba con todo sola. Y luego apareció Daniel. ¿Quién es Daniel? Un compañero de la escuela. Atento, llegaba con flores. Me decía que yo merecía algo mejor que pasarme la vida esperando a mi marido. Y le creí. Susana miraba al piso. Empecé una aventura con él antes de tu tercer viaje. Pensé que se nos llevaría a Ana y a mí, que seríamos una familia normal. Pero cuando te fuiste y le dije que estaba lista para dejar a mi esposo, se asustó. Dijo que no estaba preparado para un hijo ajeno. Me dejó. Levantó los ojos. En ellos había una súplica de comprensión que no merecía, y ella misma lo sabía. No podía confesártelo. No podía mirarte a los ojos sabiendo que te había traicionado. Le pagué a un notario conocido. Falsifiqué la firma. Me llevé a Ana. Me vine a esta ciudad con mi madre. Pensé que iba a empezar de nuevo. ¿Y qué pasó? Otros hombres. Uno, otro, un quinto. Bebía para olvidarme. Ana fue creciendo y me defendía de los imbéciles ocasionales que yo metía a la casa. Yo veía cómo sufría, pero no podía parar. Susana soltó un sollozo. Se esforzaba tanto por salir de todo eso. Estudiaba bien, soñaba con la universidad, pero yo la arrastraba al fondo. Cuando tuvo a Vera pensé, aquí está la oportunidad, pero no pude. Soy débil, Ernesto. Siempre lo fui. Y tú eras fuerte, y por eso te odiaba. Ernesto permaneció sentado, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. 23 años de su vida destruidos no por maldad, no por cálculo, sino por debilidad. Y Ana había crecido intentando salvar a una madre que no quería salvarse. Lo del corazón venía desde niña, siguió Susana en voz más baja. Los médicos decían que había que vigilarla. Yo no la vigilé. Pensé que se le iba a quitar con el tiempo. Después del parto le dio una crisis. Apenas la salvaron. Desde entonces ha ido empeorando. ¿Quién es el padre de Vera? Un muchacho, estudiante. Cuando se enteró del embarazo desapareció. Bloqueó a Ana de todas partes. Ese tipo de padre. Ernesto cerró los ojos. La historia de Ana se iba armando como un mosaico de dolor y soledad. Creció sin padre, con una madre alcohólica. Se enamoró, tuvo una hija, y otra vez se quedó sola. Todo ese tiempo él había estado tan cerca. Ernesto, la voz de Susana tembló. Dame dinero para la operación. Ernesto, después puedes hacer conmigo lo que quieras, hasta entregarme a la policía por falsificación de documentos. Solo salva a mi hija. Él abrió los ojos y miró a aquella mujer destrozada. Podía negarse, podía irse, pero entonces, ¿en qué sería mejor que ella? La operación la voy a pagar, dijo Ernesto con firmeza. Pero dinero no te voy a dar. Te lo vas a beber en una semana, y los dos lo sabemos. En cambio, voy a pagar tu tratamiento. Hay una clínica para adictos. 30.000 pesos por 3 meses. Voy a dejar el dinero si aceptas internarte. Susana lo miró como si estuviera loco. ¿Me estás proponiendo que me trate después de todo lo que te hice? Te estoy ofreciendo una oportunidad de convertirte en una abuela que merezca ver a su nieta. En una madre a la que Ana pueda perdonar. No por mí. Por ti. No necesito tu ayuda. Soltó ella con rabia. Dame el dinero y lárgate. Entonces no vas a recibir nada. Ernesto se puso de pie. Mi oferta sigue en pie. Cuando te decidas, llama. Dejó una tarjeta sobre la mesa y entró al cuarto de la niña. Vera estaba sentada en el suelo, apretando contra el pecho un conejo de peluche maltratado, gris, con una oreja arrancada y un chaleco desteñido. Es mío, susurró la niña. Mamá decía que este era su conejo. Hace mucho tiempo. Ernesto lo reconoció. Le había comprado ese conejo a Ana para su 4º cumpleaños. Ella pasó una hora entera escogiendo, revisando muñecas y carritos, y luego vio al conejo en el estante de arriba y dijo, «Papá, ese, está triste, necesita un hogar». Durante 20 años ese conejo vivió al lado de Ana y esperó hasta que la hija de Ana lo apretara contra el corazón. «Llévatelo contigo», dijo Ernesto sentándose a su lado. «Te va a proteger». Vera asintió, abrazando al conejo con más fuerza. Salieron, y Ernesto no miró hacia atrás. En el carro, Vera preguntó en voz baja, «Tío Ernesto, ¿la abuela Susana es mala?» Ernesto encendió el motor. «No, Vera. Está enferma. ¿Mala? Pero tal vez algún día se cure.
¿Y vamos a ir con mi mamá? Claro que vamos a ir. En el camino pensó que el perdón no es debilidad, sino liberación. De la rabia, de las cadenas del pasado. Susana tomó su decisión hace 23 años. Ahora su decisión es sanar o terminar de consumirse. Y la suya es salvar lo que todavía puede salvarse. A su hija, a su nieta y tal vez a sí mismo. Ernesto recorrió 120 kilómetros en silencio, interrumpido solo por la tos suave de Vera en el asiento trasero. La niña apretaba el conejo contra el pecho y miraba por la ventana, donde pasaban campos y pocos carros. Ernesto sentía cómo con cada kilómetro crecía un miedo sordo, aplastante. No ese miedo agudo que obliga a correr, sino el que se mete por las venas. El miedo de no alcanzar a tiempo. El hospital regional los recibió con olor a cloro y el murmullo de los pasillos. Un enorme edificio de ladrillo rojo, construido todavía en los años 70. Ernesto tomó a Vera de la mano y entraron al vestíbulo. Ana Varela, dijo Ernesto en admisión. ¿En qué habitación está? La mujer detrás del vidrio tecleó. Cardiología, tercer piso, habitación 312. ¿Es usted familiar? Su padre, exhaló Ernesto, y esa palabra le quemó por dentro, como si la pronunciara por primera vez después de años de silencio. Subieron por las escaleras, porque el elevador no servía. En el tercer piso Ernesto se detuvo junto al puesto de enfermería. Ana Varela, ¿cómo está? La enfermera lo miró a él y luego a Vera. En sus ojos pasó un destello de compasión. Está estable, pero grave. Estenosis mitral en etapa avanzada. Necesita reemplazo de válvula. ¿Sin operación? La enfermera guardó silencio un momento. No tiene 8 meses para esperar turno por el seguro. ¿Quién es el médico tratante? El doctor Ramírez. Está en ronda, en unos 20 minutos queda libre. Ernesto se sentó en una banca. Está en ronda. Vera sacó de la mochila una libreta y unos lápices que él le había comprado junto con la ropa y empezó a dibujar, despacio, concentrada, sacando la puntita de la lengua por el esfuerzo. La enfermera se asomó por encima de su hombro y sonrió. Vera levantó los ojos oscuros y le devolvió la sonrisa, tímida, pero sincera. La primera sonrisa de verdad en todo ese tiempo. En el dibujo había una habitación de hospital, cama, ventana, la silueta de una mujer bajo las cobijas, y al lado de la cama, la figura alta de un hombre con suéter. El abuelo. Lo había dibujado aunque él no dijera nada. Esa intuición de los niños, que ve más de lo que las palabras explican. Desde el otro extremo del pasillo, apareció un médico de unos 45 años, con bata blanca y un rostro cansado, pero atento. Ernesto se levantó para ir a su encuentro. Doctor Ramírez, soy Ernesto Salinas, el padre de Ana. Es una historia larga. No nos vimos en 23 años. Apenas ayer supe que está aquí. Dígame la verdad. ¿Qué posibilidades tiene? Ramírez suspiró y se acomodó los lentes. Sin cirugía, 1 semana, tal vez 1 mes. Con cirugía. Calló un momento, buscando las palabras. La estenosis está avanzada. El corazón está muy desgastado. El éxito no está garantizado. No quiero darle falsas esperanzas. ¿Y si la opera el mejor cirujano? ¿Quién es el mejor en esto? Sebastián Vargas, un cirujano cardíaco de altísimo nivel. Solo toma casos complejos y... Vargas, lo interrumpió Ernesto. El hijo de Elena Vargas. Ramírez levantó las cejas, sorprendido. ¿Lo conoce? Su madre trabaja conmigo. ¿Dónde puedo encontrarlo? 7º piso, cirugía. Ernesto se volvió hacia Vera. Quédate aquí. Dibuja un rato. Vuelvo enseguida. No te vayas a ninguna parte, ¿sí? Ella asintió y volvió a tomar los lápices. 7º piso. Sala de médicos. Un cuarto pequeño con paredes blancas y un escritorio lleno de revistas médicas. Junto a la ventana estaba un hombre de unos 35 años. Alto, delgado, de cabello oscuro corto y ojos cafés cansados. Ernesto lo reconoció por las fotos que Elena le enseñaba con orgullo. Sebastián, soy Ernesto Salinas. Trabajo con su madre. Mi hija Ana Varela está en cardiología. Tiene estenosis mitral. El doctor Ramírez dice que necesita cirugía, pero las probabilidades son bajas. Se lo ruego. Le pagaré lo que haga falta. Solo sálvela. Sebastián lo miró largo rato, y después se volvió hacia la ventana,
donde la lluvia seguía cayendo suave detrás del vidrio. El dinero no es lo principal aquí. Lo principal es si la paciente está lista física y emocionalmente. Necesito 5 días para prepararla, estabilizarle la presión, ajustarle los medicamentos, hacer estudios adicionales. Y aún así, no le prometo un milagro. ¿Qué hay que hacer? Firmar el consentimiento para la cirugía y hacer el pago. Sebastián se volvió hacia él. Pero hay algo. Cualquier estrés ahora mismo puede provocarle una crisis. Si no se han visto en 23 años, el encuentro puede ser un shock. Ernesto sintió cómo todo se le apretaba por dentro. Había soñado tanto tiempo con abrazar a Ana, con decirle que nunca la abandonó. Pero ese encuentro podía matarla. ¿Qué propone? ¿Esperar hasta después de la operación? Verla, sí, pero con mucho cuidado. Poco tiempo, sin emociones fuertes. Aunque, sinceramente, no me imagino cómo lograr eso en una situación así. Voy a esperar, dijo Ernesto, hasta después de la operación. Lo importante es que sobreviva. Lo demás, después. Sebastián asintió con respeto. Es la decisión correcta. Dura, pero correcta. Ernesto salió al pasillo y se apoyó en la pared. Ella estaba a pocos metros de él, al otro lado de una pared, de 2 puertas, de una distancia infinita imposible de cruzar sin causar dolor. Bajó al 3er piso. Vera estaba terminando el dibujo. Ernesto se sentó a su lado y tomó la libreta. Vera estaba terminando la misma habitación de hospital, mamá en la cama, el abuelo al lado, y ahora también una niña sosteniéndolos a los 2 de la mano. Una familia que alguna vez se rompió y ahora intentaba unirse de nuevo. «Qué bonito», susurró Ernesto. «Muy bonito, Vera». Ella se recargó en su hombro, y él la abrazó, sintiendo cómo algo dentro de él al mismo tiempo se rompía y sanaba. El tema del dinero se resolvió más rápido de lo que esperaba. La gerente del banco lo escuchó y dijo: «Señor Salinas, tiene un historial crediticio impecable. El café está valuado en 3 millones de pesos. Podemos hacerle un préstamo con garantía hipotecaria. 2 días para tramitar los papeles. Háganlo». La Anita construyó el café en 2010, después de 8 años trabajando como pastelero en panaderías ajenas. Rentaba un cuarto diminuto en las afueras, ahorraba en todo, guardaba cada centavo. Encontró el local, una antigua tiendita en el centro, vacía y descuidada. Lo arregló con sus propias manos, reunió los muebles en mercados, creó un ambiente de otro tiempo. ¿Alguna vez les pasó algo parecido? Pueden escribir simplemente un sí o un no, o contarnos su historia. Los leo en los comentarios. Llamó al café por su hija y por esas flores que ella dibujaba por todas partes, en las paredes, en los cuadernos, en las servilletas. Decía que eran las flores más alegres porque tenían cara. El primer pay lo horneó con una receta antigua, de manzana, con canela y miel. Estaba inclinado sobre la masa, vencido por el cansancio y la soledad, y esperaba que algún día Ana entrara por esa puerta y dijera: «Papá, qué rico huele». Ella no llegó, pero el café siguió viviendo, y ahora esos 14 años de trabajo se convertirían en garantía para salvar a aquella por quien todo había sido creado. Ernesto estaba sentado en el pasillo del hospital, sosteniendo la mano de Vera dormida, y pensaba que la vida no es una línea recta. Son círculos, espirales, regresos. Hace 23 años salió de casa para ganar dinero para el futuro. Hoy está hipotecando su presente para devolverle la vida a su hija. Afuera, la lluvia caía despacio. Devolverle la vida. Ernesto miraba las gotas en el vidrio y creía, contra toda lógica, contra toda estadística, que dentro de 5 días, Ana abriría los ojos y él le diría lo que no pudo decirle entonces: «Yo no me fui a ninguna parte, mi cielo. Siempre estuve cerca, solo que tú no lo sabías». El amanecer del 5.º día llegó en silencio, sin drama. Gris, como si el cielo mismo no se atreviera a ser testigo de lo que iba a pasar. Ernesto no durmió en toda la noche. Se quedó sentado junto a la ventana, con una foto vieja en las manos, la única que le quedaba de su vida anterior. Ana a los 7 años, con un vestido blanco y un ramo de flores. Sonríe como si el mundo entero le perteneciera. Y a su lado él, joven, con el cabello oscuro y abundante, todavía sin saber lo que significa perderlo todo. Durante 23 años esa foto vivió en su cartera,
gastada en las orillas, descolorida. La llevaba a todas partes, como un talismán o como una maldición. Hoy todo se iba a decidir. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y se puso una camisa blanca limpia. Vera salió del cuarto todavía adormilada, con el conejo apretado contra el pecho. ¿Hoy van a curar a mi mamá? Sí, mi cielo. Hoy un doctor muy bueno va a hacer que el corazoncito de tu mamá vuelva a estar sano. ¿No se va a morir? En su voz no había histeria, solo esa angustia sorda y sufrida que vive en los niños que han visto demasiado dolor. No se va a morir, dijo Ernesto con firmeza. Y en ese momento, él mismo creyó en sus palabras, porque de otra forma era imposible. Llevó a Vera con Elena. Ella abrió la puerta en bata de casa, con harina en las manos. Vio a Ernesto, y algo cambió en su rostro. Se derramó una suavidad, una comprensión sin palabras. ¿Hoy? Preguntó en voz baja. Hoy, asintió él. Elena lo abrazó, sencillo, sin explicaciones. Lo apretó contra ella, y por un instante Ernesto quiso quedarse ahí, en esa calidez que olía a vainilla y a hogar. Ernesto quiso pero se apartó, la besó en la frente. Por primera vez en 15 años se permitió ese gesto, y dijo, «Gracias, Elena, por todo. Voy a estar esperando», respondió ella, conteniendo las lágrimas. «Van a volver, todos juntos». El camino al hospital pasó como entre niebla. Ernesto casi no recordaba cómo había manejado. La mente se le iba al pasado. Ana aprendiendo a caminar, agarrada de sus dedos. Ana entrando a primer grado, volviéndose en la puerta de la escuela para saludar con la mano. Ana preguntando, «Papá, ¿vas a volver?» Él respondiendo, «Claro que sí, mi cielo». No volvió entonces, pero ahora sí iba a volver. Hospital. Tercer piso. La misma enfermera levantó hacia él los ojos cansados. «Señor Salinas, el doctor Vargas lo está esperando». Le pidió que subiera enseguida a la sala de médicos. El corazón se le fue al suelo. Ernesto casi corrió por las escaleras. Entró de golpe a la sala de médicos. Sebastián estaba junto a la ventana, con uniforme quirúrgico y la mascarilla colgándole del cuello. ¿Algo salió mal? ¿Se cancela la operación? No. Sebastián negó con la cabeza. Todo va según lo planeado. Pero hay algo. Su hija quiere hablar con usted antes de la operación. El mundo se detuvo. ¿Cómo? ¿Cómo sabe? El médico de guardia estaba llenando los documentos del pago. Ahí aparece su nombre completo. Ana pidió que verificaran quién era usted. Le dieron la dirección del café. Sebastián guardó silencio un instante. Lo unió todo. El café con su nombre, su apellido. Entendió que era usted. Ernesto se dejó caer en una silla. Ella sabía. Su hija sabía que él estaba vivo, que estaba ahí, que había pagado la operación. Es peligroso. Usted mismo dijo que el estrés puede provocarle una crisis. Puede, aceptó Sebastián. Pero no tengo derecho a negárselo. Es su decisión, aceptó Sebastián. Y, sinceramente, el deseo de ver a alguien a quien amas a veces da más fuerza que cualquier medicamento. Ernesto caminó por el pasillo detrás de Sebastián, y cada paso era como caminar por una cuerda tendida sobre un abismo. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicar 23 años de ausencia? Habitación 312. La puerta estaba entreabierta. Sebastián asintió y se quedó afuera. Ernesto entró. Estaba acostada en la cama del hospital junto a la ventana, conectada al suero y al monitor que pitaba suavemente al ritmo de su pulso. Delgada, demasiado delgada. El cabello oscuro se desparramaba sobre la almohada. El rostro estaba demacrado, pero los rasgos seguían siendo los mismos. Nariz fina, mentón terco, cejas abiertas. Y los ojos, oscuros, con un brillo profundo. Esos mismos ojos que él veía cada noche en sus sueños. Ana lo miraba. Shock, incredulidad, esperanza, todo al mismo tiempo. «Tú», la voz le tembló. «¿Estás vivo?» Ernesto no podía decir ni una palabra. Seguía junto a la puerta, sintiendo cómo las lágrimas le nublaban la vista. Mamá dijo... Ana tragó saliva, y las lágrimas le corrieron por las mejillas. Mamá dijo que habías muerto en un accidente en 2002. Yo le creí. Dios mío, tantos años creyéndolo. «Ana», exhaló Ernesto, y la voz se le quebró en un susurro ronco. «Mi cielo, estoy vivo. Siempre estuve vivo». Se acercó a la cama y se sentó a su lado. Tomó su mano,
delgada, fría, con la aguja del suero clavada en la vena. La apretó contra los labios, le besó los nudillos y lloró como nunca había llorado, ni siquiera cuando encontró el departamento vacío y la nota de Susana. Las busqué durante 5 años. Policía, detectives, todos los que podían ayudar. Pero tu madre las escondió también. Y luego pensé que quizá eras feliz con una familia nueva, con un padrastro. No quería irrumpir y destrozarte la vida. ¿Qué familia? ¿Qué padrastro? Ana sollozó, apretándole la mano. No hubo nadie, papá. Ana, nadie. Solo mi madre, su borrachera y los hombres extraños que metía a la casa. Yo te esperaba. Te escribía cartas. Pensaba que tú las veías desde allá. Ernesto cerró los ojos, negando con la cabeza. Todo ese tiempo Ana había sufrido. Había crecido en el infierno que Susana le armó. Y él vivía a solo unos kilómetros, horneando país y poniéndole a su café el nombre de ella. Perdóname. Perdóname por no encontrarte. No. Ana se inclinó hacia él, le rodeó el cuello con los brazos, y él se pegó a ella, frágil, con el corazón apenas latiendo bajo la delgada bata de hospital. Estás aquí. Me encontraste. Eso es lo más importante. Se quedaron así, abrazados, y el tiempo dejó de existir. Después Ana se apartó y se secó las lágrimas. Cuéntame cómo has vivido. Y Ernesto le contó, breve, escogiendo las palabras. Del trabajo, del departamento vacío y la nota, de la búsqueda, del café que se convirtió en su salvación y en su monumento para ella, de que nunca dejó de amarla. Ana escuchaba, y su rostro se iba iluminando. Yo también te voy a contar, susurró. De Vera, de cómo la crié yo sola, del defecto en el corazón que los médicos encontraron después del parto, demasiado avanzado, debieron haberlo tratado desde que era niña. Pero mamá, lo sé, la interrumpió Ernesto. Vera me lo contó. La primera crisis fuerte fue hace un mes. Te caíste en la cocina. Tenía miedo de no sobrevivir, agregó Ana. Tenía miedo de que Vera se quedara con mi abuela y repitiera mi destino. No lo va a repetir. Ahora estoy aquí, y Vera está conmigo. Tiene un abuelo que no la va a soltar nunca más. Ana lloró, en silencio, con alivio. Gracias. Gracias por haberla encontrado. La puerta se entreabrió. Sebastián asomó la cabeza. Ana, ya es hora. La operación es en media hora. Ernesto apretó la mano de su hija. Eres fuerte. Lo vas a lograr. Yo voy a esperarte aquí, y cuando despiertes, voy a estar a tu lado. Yo voy a esperarte, te lo prometo. No te vayas, susurró Ana. Y en su voz resonaron como un eco las palabras de aquella niña de 7 años, de hacía 23 años. No me voy a ir a ninguna parte. Nunca más. Los camilleros entraron con la camilla. Ernesto caminó al lado de ella, sosteniéndole la mano mientras la llevaban por el pasillo hasta el quirófano. Junto a las puertas con el letrero, prohibido el paso, soltó sus dedos. Te amo, mi cielo. Siempre te he amado. Yo también, papá. Sonrió ella entre lágrimas. Siempre. Las puertas se cerraron. La luz roja encima se encendió. Ernesto se dejó caer en la banca junto a la ventana. Detrás del vidrio la lluvia seguía cayendo lentamente, lavando la ciudad. Miraba las gotas y recordaba. Ana modelando una figurita de barro en el patio, riéndose cuando se le deshacía. Ana aprendiendo un poema para Navidad, tropezando en una palabra, y él soplándole la siguiente. Ana dormida en sus brazos, con la mejilla apoyada en su hombro, confiada. Rezaba. Aunque nunca había sido creyente, aunque no se supiera ninguna oración de memoria, murmuraba dirigiéndose a quien tal vez pudiera escuchar. Por favor, devuélveme a mi hija. Dale otra oportunidad. Llévate lo que sea a cambio, pero no me la quites. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable. Las enfermeras cruzaban por ahí y le lanzaban miradas compasivas. Una le llevó café en un vaso de plástico. Ernesto lo sostuvo entre las manos hasta que se enfrió, sin dar ni un solo trago. Mientras tanto, a kilómetros del hospital, Elena encendió el horno, sacó harina, huevos y mantequilla. Vera estaba parada a su lado sobre un banquito, mirando cómo tamizaba la harina. Hoy vamos a hacer empanaditas con la receta del abuelo, dijo Elena con suavidad. ¿Quieres ayudar? Sí, asintió Vera. ¿Y hoy mi mamá se va a curar?
Se va a curar, dijo Elena con seguridad. Claro que sí. Vera guardó silencio, mirando cómo se amasaba la masa. Claro que sí. Luego preguntó, «Tía Elena, ¿de verdad el tío Ernesto es mi abuelo?» Elena se detuvo y miró a la niña. «¿Y tú qué piensas?» «Lo sé», respondió Vera con seriedad. «Tiene ojos buenos, como el abuelo de mis sueños. Él decía que algún día todos íbamos a estar juntos». No mintió. Elena apretó a la niña contra sí y le acarició la cabeza. «No mintió, mi cielo». Hicieron empanaditas de repollo, de manzana y de guayaba. Vera aprendía a cerrarles las orillas, repitiendo con cuidado los movimientos de Elena. El café se llenaba del olor de la masa horneándose, y parecía que ese aroma llegaría hasta el 7º piso, hasta el quirófano donde Sebastián estaba inclinado sobre el pecho abierto, donde latía a trompicones el corazón desgastado de Ana, donde cada segundo decidía vida o muerte. Pasaron 3 horas, 4, 5. Ernesto seguía sentado, inmóvil, mirando la luz roja sobre la puerta. Seguía encendida, cruel en su constancia. 6 horas. La luz se apagó. Ernesto se puso de pie de un salto. La puerta del quirófano se abrió. Salió Sebastián, con la bata y la mascarilla empapadas de sudor. Se quitó la mascarilla, y su rostro estaba exhausto, con profundas sombras bajo los ojos. Pero sonreía. «Es fuerte», dijo Sebastián, y la voz le salió ronca por el cansancio. Lo logró. La operación salió bien. La válvula fue reemplazada. El corazón está estable. El pronóstico es bueno. La rehabilitación va a tomar 2 meses, pero va a vivir. Ernesto no recordaba cómo abrazó a Sebastián. Solo de pronto se dio cuenta de que lo tenía entre los brazos, llorando sobre su hombro, repitiendo, «Gracias», una y otra vez. Sebastián lo abrazó de vuelta, cansado, como un hermano. «Váyase a casa, descanse. Está en terapia intensiva. Va a despertar en unas horas. Mañana la podrá ver». Ernesto salió del hospital al anochecer. La lluvia seguía cayendo, pero ahora no parecía triste, sino luminosa, como una promesa, como una bendición. Triste. Ernesto levantó la cara al cielo, dejando que las gotas le tocaran el rostro. Ana estaba viva. Su hija estaba viva. Y apenas estaba empezando todo. Las 2 semanas después de la operación, trajeron consigo diciembre, silencioso, con mañanas frescas y olor a árboles en flor. Ana se recuperaba despacio, pero con firmeza, como se recupera la gente acostumbrada a luchar, la que conoce el valor de cada respiración. Ernesto iba todos los días, a veces solo, a veces con Vera. Se sentaba junto a la cama, la tomaba de la mano, le hablaba del café, de la ciudad, de cómo el sol de diciembre convertía las calles en una acuarela. Ana escuchaba, sonreía débilmente, pero en sus ojos ya ardía algo nuevo, no solo esperanza, sino certeza, como si después de tantos años perdida en la oscuridad, por fin hubiera visto la luz. Ese día Ernesto llevaba a Vera. La niña caminaba por el pasillo del hospital apretando contra el pecho un dibujo nuevo. Mamá, abuelo, ella misma y tía Elena. Todos juntos, todos sonriendo. Cuando entraron a la habitación, Ana estaba sentada en la cama, apoyada en las almohadas. Todavía pálida, todavía delgada, pero viva. Mamacita. Vera corrió hacia la cama, pero en el último momento se detuvo, asustada al ver el suero. ¿No te duele? No me duele, mi cielo. Ana abrió los brazos, y Vera se subió con cuidado y apoyó la mejilla en su hombro. No me duele nada. Ahora ya estoy sana. Entonces no te vas a morir, susurró Vera, y la voz le tembló. Ana besaba a su hija en la coronilla y lloraba en silencio, como se llora cuando la felicidad cae de pronto y aturde con toda su fuerza. No me voy a morir, mis amores. Nunca más te voy a dejar. Ernesto las miraba y entendía. Eso era. Eso era aquello por lo que había valido la pena vivir esos 23 años. La puerta de la habitación se entreabrió. Entró Sebastián con una carpeta bajo el brazo. Los vio y sonrió, cansado. Idilio familiar. Me da gusto verlo. Apoyó el estetoscopio en el pecho de Ana y escuchó. Me da gusto verlo. El ritmo va bien. Una semana más y la pasamos a habitación general. En un mes ya puede salir. Nada de esfuerzos, dieta estricta y controles regulares. Los voy a seguir, prometió Ana. Todo lo que diga.
Sebastián se quedó junto a la cama hojeando el expediente, aunque parecía que ya había revisado todo. Ana lo miraba, y Ernesto notó, por primera vez en todos esos días, que algo había cambiado en su manera de verlo. No era solo gratitud, era interés, silencioso, cuidadoso, casi tímido. ¿Usted ha leído a Márquez?, preguntó ella de pronto, señalando el libro gastado junto a su codo. Sebastián levantó la vista sorprendido. Sí, varias veces. Yo soy correctora en una editorial. Márquez es mi favorito. El mío también, admitió Sebastián, y en la voz le sonó algo personal. Sobre todo, el amor en los tiempos del cólera. Florentino es la única persona de verdad fiel en la literatura. Y esperó 50 años, agregó Ana en voz baja, porque el amor verdadero no conoce plazos. Da miedo creer que algo así existe. Se miraron, y en el aire quedó suspendido lo no dicho, ese hilo delgado que a veces se tiende entre personas que han vivido demasiado dolor y reconocen en el otro una soledad parecida. Ernesto se fijó. Sebastián no llevaba anillo. Ojos cansados, pero bondadosos. Ojos de un hombre que se entrega al trabajo porque su vida personal se hizo pedazos. «Me tengo que ir a la ronda», dijo Sebastián, pero no se movió. «Pero si quieres, puedo pasar en la noche, a platicar, de libros o de cualquier otra cosa». «Sí quiero», respondió Ana con sencillez, y las mejillas se le pusieron rosadas. Cuando Sebastián salió, Ernesto miró a su hija con una sonrisa suave. «Es un buen hombre». «Lo sé». Ana volvió la vista hacia la ventana, escondiendo la vergüenza. «Solo que es raro. Llevo tantos años sola. Ya se me olvidó pensar en alguien así. Nunca es tarde para aprender otra vez», dijo Ernesto en voz baja. Al día siguiente se reunió con una abogada. Dijo Ernesto: «La situación no es sencilla», dijo ella, revisando los documentos. «Vera oficialmente está registrada con la abuela. Las autoridades de protección infantil todavía no saben que la niña vive con usted. O Susana firma voluntariamente una custodia temporal, o usted demuestra ante un juez que ella no puede criar a la niña. El segundo camino es largo y doloroso. Solo quedaba una opción: hablar con Susana una vez más». El teléfono sonó la misma noche. Número desconocido. La voz del otro lado estaba sobria, ronca, pero firme. «Ernesto, soy Susana. Quiero intentarlo. El tratamiento, ¿todavía lo ofreces?» «Sí, lo ofrezco. Pero solo si de verdad quieres, Susana. No por cumplir. Si de verdad quieres cambiar». «Quiero». Ella sollozó. «Dios mío, ¿cómo quiero?» «Ana, ¿sobrevivió?» «Sobrevivió. Se está recuperando». Silencio. Después, en voz baja: «¿Quiere verme?» Ana no había preguntado por su madre ni una sola vez. Demasiado dolor entre las dos. Pero Ernesto conocía a su hija. Sabía que en algún lugar muy hondo todavía seguía amando a su madre. Porque es imposible dejar de amar a quien te dio la vida, aunque te haya causado tanto sufrimiento. «No lo sé», dijo él con honestidad. «Pero si te curas, si demuestras que cambiaste, tal vez algún día. ¿Quieres volver a ver a tu hija y a tu nieta?» «No me lo merezco», susurró Susana. «Pero sí, quiero. Quiero que Vera no me recuerde solo borracha. Entonces ven. Vamos a arreglar los papeles de la custodia, y yo pago la clínica. 3 meses. Esta es tu oportunidad, Susana. La última». «Lo sé. Gracias por no rematarme cuando podías». 2 días después, Susana llegó al departamento de Ernesto, sobria, lavada, con ropa limpia, pero con una expresión tan acorralada como si esperara un golpe. Vera miraba a su abuela desde detrás de la puerta del cuarto, sin atreverse a acercarse. Ernesto no la presionó, solo le explicó a la niña: «La abuela Susana va a ir a un lugar donde la van a ayudar a ponerse bien, la niña. Y tú mientras vas a vivir conmigo. Cuando la abuela se cure, ¿va a ser normal?» «Voy a intentarlo, conejita», susurró Susana, y las lágrimas le corrieron por la cara. «Te lo prometo». Firmaron los papeles con el notario. Custodia temporal por 3 meses. Ernesto transfirió el dinero al centro de rehabilitación. Acompañó a Susana hasta el carro. Ella se detuvo junto a la puerta. Se volvió hacia él. «Sé que no me vas a perdonar. Pero si lo logro, tal vez algún día al menos mi hija me perdone». «Tal vez», respondió él, «si demuestras que lo mereces». La vida siguió. Extraña, tranquila, nueva.
Vera entró a una escuela nueva cerca de la casa de Ernesto. La maestra dijo que era muy capaz, que aprendía rápido, aunque a veces se encerraba en sí misma. Ernesto explicó la situación en pocas palabras. La maestra asintió con comprensión. Elena ayudaba con la tarea, iba por las noches, le leía cuentos en voz alta y le enseñaba a bordar. Vera se sentaba sacando la puntita de la lengua, dibujando pétalos sobre la tela con mucho cuidado. Ernesto las miraba y pensaba, esto es una familia, no la que un día se rompió, sino una nueva, cosida con pedazos rotos, pero fuerte. Cada noche iban al hospital. Ernesto, Vera y a veces Elena. Llevaban empanaditas, libros, dibujos. Ana se fortalecía día tras día. Ya podía caminar por la habitación, reírse, bajito, con cuidado, pero reírse. Sebastián pasaba en la ronda. Se quedaba más tiempo del necesario, y hablaban de Márquez, de la vida, de lo extrañamente hecho que está el mundo, donde los encuentros suceden cuando menos los esperas. Una tarde, sentado junto a la ventana del café, Ernesto recordó. Año 1998. Patio soleado. Árboles en flor. Ana tiene 4 años. Lleva un vestido rojo. Las trencitas se le salen por debajo del sombrerito. Ernesto modela una figurita de barro. Susana la adorna con flores. Ana brinca alrededor. Se ríe a carcajadas. Estira una zanahoria para hacerle la nariz. Se ríe. «Papá, ¿va a vivir para siempre?», pregunta muy seria. «No, mi cielo, pero cada vez vamos a hacer una nueva, y cada una va a recordar lo felices que fuimos». Susana se ríe, de verdad, con luz, sin saber todavía que unos años después todo se vendría abajo. Ernesto estaba sentado en el silencio del café, y las lágrimas le corrían por la cara. Había perdonado a Susana. No la justificó, no olvidó, pero la perdonó. Porque cargar odio es como llevar una piedra en la espalda. Y porque alguna vez, hace mucho, ellos fueron felices. Y esa felicidad, aunque breve, también fue verdad. Vera entró al café y le tendió un dibujo nuevo. La familia junto al árbol de Año Nuevo. Todos juntos, todos sonriendo. Es para nosotros, para Año Nuevo. Ernesto tomó el dibujo y lo apretó contra el pecho. Lo vamos a recibir todos juntos. Te lo prometo. Y por primera vez en 23 años, esa promesa no era mentira. La mañana del 31 de diciembre comenzó con una llamada de Sebastián. «Ernesto, hoy le dan el alta a Ana. Todos los indicadores están normales. Van a alcanzar a recibir el Año Nuevo en casa». Ernesto estaba en medio de la cocina con el teléfono en la mano, y las palabras no llegaron de inmediato a su conciencia. Luego algo se encendió por dentro. Alegría, pura y punzante. «¿Hoy? ¿Está seguro?» «Completamente. Vengan después de comer». Afuera caía una llovizna ligera, la misma que había caído un mes antes, cuando vio a Vera por primera vez. El círculo se cerró. «Vera», la llamó, y la voz le sonó clara, joven. «Levántate, mi cielo. Tenemos cosas que hacer». La niña asomó desde el cuarto, todavía soñolienta, con el conejo bajo el brazo. «¿Qué pasó, abuelo?» «Mamá regresa a casa. Hoy, para Año Nuevo». Vera se quedó quieta. Luego el rostro se le iluminó con esa sonrisa infantil, total, que borra todas las sombras. «¿De verdad? ¿Va a estar aquí con nosotros?» «Con nosotros», confirmó Ernesto, levantándola en brazos y girando con ella por la cocina. «Confirmó, para siempre con nosotros». Se lanzaron a decorar el departamento. Ernesto sacó la caja con los adornos del árbol, viejos, de vidrio, cuidadosamente guardados durante todos esos años. Vera desenvolvía cada uno con cuidado, como si temiera que se hicieran pedazos. «Abuelo, ¿y este lo colgaba mamá?» «Sí, todos los años. Esta estrella le gustaba especialmente. Decía que era mágica». El árbol estaba junto a la ventana, frondoso, con olor a pino. Vera colgaba los adornos en las ramas de abajo, Ernesto en las de arriba. La serie de luces empezó a parpadear con colores, y la habitación se transformó. Se pareció a la que vivía en la memoria de Ernesto, cálida, familiar, verdadera. Elena llegó al mediodía con bolsas de comida. «Sin mí ustedes se habrían arreglado solo con empanaditas», dijo con un suave reproche. Cocinaron juntos, cortaron verduras, pusieron arroz a cocer.
Vera hacía empanadas, chuecas, pero con tanta dedicación que Elena le elogiaba cada una. Después de comer fueron al hospital. Ana los esperaba en la habitación, vestida con su propia ropa. Jeans, suéter. Delgada, todavía pálida, pero con vida brillándole en los ojos. «Papá», susurró cuando él entró. «Me voy a casa». Él la abrazó, con cuidado, temiendo lastimarla, pero con fuerza. «A casa, mi cielo. Con nosotros». Vera corrió hacia su madre y escondió la cara en su suéter. Ana le acariciaba la cabeza, llorando en silencio, de felicidad, de alivio, de que la pesadilla hubiera terminado. El departamento la recibió con la luz de la serie y el olor a lo recién horneado. Ana entró y se detuvo en la puerta. Recorrió lentamente con la mirada la habitación, el árbol, los adornos, la mesa cubierta con un mantel blanco. «Papá», susurró, y la voz se le quebró. «Aquí todo está como antes, como si el tiempo hubiera dado marcha atrás». «No tiré nada», respondió Ernesto en voz baja, abrazándola por los hombros. «Esperaba», respondió Ernesto. «Siempre esperé que volvieras». Ana se pegó a él y lloró, y Ernesto sintió cómo por fin se iba soltando todo el miedo y el dolor de esos años. «Gracias», exhaló ella. «Gracias por encontrarnos». «Tú nos salvaste», respondió él, besándola en la sien. «Por sobrevivir, por no rendirte». Sonó el timbre. Elena abrió. En la puerta estaba Sebastián, con abrigo, un paquete en las manos, avergonzado y al mismo tiempo decidido. Junto a él estaba su madre, sonriendo con calidez. «Perdón por la invasión», dijo Elena. «Sebastián va a pasar Año Nuevo solo. Pensé que tal vez podía venir con nosotros, si no estorbamos». Ernesto dio un paso al frente y abrazó a Elena por los hombros. «Ahora somos familia. Pasen». Se sentaron los 5 a la mesa. Encendieron velas. Hablaron de todo y de nada. Sebastián estaba sentado junto a Ana, y sus dedos apenas se rozaban sobre el mantel. Ernesto veía cómo su hija se sonrojaba, cómo Sebastián sonreía, y algo tibio le florecía en el pecho. Tal vez algún día Ana no solo tendría vida, sino felicidad. Cuando faltaban 15 minutos para la medianoche, Ernesto entró al dormitorio y volvió con una caja vieja y gastada, atada con una cinta descolorida. La puso frente a Ana. «¿Qué es esto?», preguntó ella sorprendida. «Ábrela». Ana desató la cinta y levantó la tapa. Adentro estaba la muñeca, con un vestido azul y cuello blanco, con cabello azul. Vieja, gastada, pero conservada con cuidado. «¿Es esa misma?», le temblaban las manos. «La misma», asintió Ernesto, y la voz se le quebró. «La compré en 2001 antes de irme. Te prometí que te la iba a traer, pero no alcancé. La guardé 23 años. No podía tirarla, no podía abrir la caja. Me dolía demasiado». Ana apretó la muñeca contra el pecho, y las lágrimas le corrieron por la cara, silenciosas, limpias, llevándose los últimos restos del pasado. «Papá», susurró, «¿te acordabas? Todo este tiempo te acordabas». «Siempre», respondió él sencillamente. «Todo este tiempo te acordabas». Cada segundo. Vera se inclinó hacia la muñeca y tocó con cuidado el cabello azul. «Mamá, ¿yo también la puedo cargar?». Ana le pasó la muñeca a su hija. Ernesto las miraba, a la hija y a la nieta sosteniendo el juguete que había viajado a través de los años. Era más que una muñeca. Era una promesa que por fin se había cumplido. En la televisión comenzaron a sonar las campanadas. Ernesto levantó la copa. «Pidan un deseo, el más importante». Vera cerró los ojos. «Quiero que siempre estemos juntos, que nadie se vuelva a ir». Ana puso la mano sobre el hombro de su hija. «Que papá esté a mi lado, siempre». Ernesto miró a su hija, a su nieta, a Elena y a Sebastián. «Que tengamos un futuro, bueno, luminoso, que lo construyamos juntos». Las campanadas dieron 12 veces. Empezó una vida nueva. La semana después de la fiesta trajo una rutina silenciosa, más hermosa que cualquier celebración. Ernesto estaba junto a la ventana del café mirando la calle. La lluvia ligera de diciembre lavaba las banquetas, pero ahora en esa lluvia no había tristeza, solo paz. Vera estaba sentada en una mesa, haciendo la tarea con la puntita de la lengua de fuera. Al lado, Ana corregía manuscritos. La editorial le había permitido trabajar a distancia mientras se recuperaba.
Elena llevaba pedidos a los clientes, sonreía, bromeaba con los parroquianos de siempre. Ernesto le formalizó el 30% de participación en el café, oficialmente, ante notario, como agradecimiento por 15 años de lealtad y por haber estado allí cuando no había nadie. Sonó el teléfono. Número desconocido. Ernesto, soy Susana. Desde la clínica. Voy en la 3ª semana. Estoy aguantando. Está duro, pero estoy aguantando. Guardó silencio, y luego exhaló. ¿Puedo visitar a Ana y a Vera en el Día de las Madres? Si tú me dejas. Ernesto miró a su nieta. Ella levantó los ojos de la libreta y le sostuvo la mirada. Y en sus ojos oscuros había un entendimiento impropio de su edad. Sabía quién llamaba. Sus ojos oscuros sabía y esperaba la decisión. Ven, dijo Ernesto. Te vamos a esperar, pero solo si para entonces demuestras que lo lograste. Lo voy a demostrar, prometió Susana. Gracias, Ernesto. Se acercó a la mesa. Ana levantó la vista. ¿Mi madre? Pidió visitarlas en primavera. Ana guardó silencio y luego asintió. Si cambia, tal vez algún día pueda perdonarla. Ahora no, pero algún día. Ernesto puso la mano sobre su hombro. El perdón no es debilidad, mi cielo. Es fuerza. Es liberarse del dolor. Vera corrió hacia él, tendiéndole un dibujo nuevo. La familia en el café, sentados a la mesa. Ernesto, Ana, Vera, Elena, Sebastián. Todos sonríen. Encima de ellos, el árbol. Detrás de la ventana, las luces de la ciudad. La serie iluminada. El mundo tal como debería ser. Ernesto tomó el dibujo y lo apretó contra el pecho. Miró a su hija, a su nieta, a Elena detrás de la barra, y le costó trabajo respirar de tanta ternura. No era rico en dinero. El café apenas salía adelante. El crédito seguía colgándole del cuello. Pero era rico en felicidad. De la verdadera, la sufrida, la merecida. El milagro de Año Nuevo lo habían creado ellos mismos, sin abandonarse, sin renunciar a la esperanza, atravesando el dolor y aún así, eligiendo el amor. La vida es frágil e impredecible. No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero sí sabemos una cosa. Cada día es una oportunidad. La oportunidad de tender la mano, de decir perdón, de decir te quiero, de no dejar para mañana lo que tal vez nunca llegue. Si esta historia tocó su corazón, denle like para que sepamos que estas historias son importantes para ustedes. Compártanla con sus amigos y con sus seres queridos. Tal vez alguien necesite hoy precisamente estas palabras. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuevas historias de humanidad, amor y esperanza. Gracias por estar con nosotros. Gracias por saber sentir. Si estas historias los hacen reflexionar, escriban un más en los comentarios y compartan su opinión. Cada comentario nos ayuda a que este video siga vivo y que pueda encontrar nuevos oyentes. Y si quieren continuar, pueden abrir el siguiente video aquí en el canal, porque allí comienza una nueva historia.